Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos por aquí. Y déjeme contarle que hace unos días Alfredo Lecona escribió un artículo muy interesante en el periódico Reforma sobre la consulta del 1 de agosto. Y te agradezco muchísimo, Alfredo, que platiques conmigo porque en más de un tema de pronto escuchamos una sola interpretación de las cosas Sí, y tu reflexión dista muchísimo de esa opinión, digamos, preponderante de lo que puede significar la consulta. Yo soy María Scherer, gracias por acompañarnos y platicamos con Alfredo Lecona. Qué bueno que vienes a platicar conmigo en al Latinos. contrario, querida María, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Alfredo, a ver, primero es cierto que ni duda cabe, ¿no? Que la Ujú. pregunta que formuló la Suprema Corte para la consulta es confusa, ¿no? Por Sí, decirlo menos, ambigua, abogañolesca, abogañolesca, abogañolesca. sí. Pero no es, tiene otra virtud, ¿no? Que no es lo que planteó el presidente o lo que Así decía es. el presidente, ¿no? No es una consulta para enjuiciar a sus antecesores, a los expresidentes, y creo que de ahí debemos partir. De ahí debemos partir. Debemos de tener absolutamente claro y dejar de repetir la mentira, el engaño de que la consulta es para enjuiciar expresidentes, ¿no? Obviamente hay una campaña de los simpatizantes del presidente y obviamente desde el propio gobierno se sigue impulsando y manteniendo esa idea que es absolutamente engañosa. No hay un margen ni siquiera en la pregunta ni en la historia de lo que pasó en la Corte para suponer hoy, el día de hoy, a un mes de la consulta, casi un mes de la consulta, que esto vaya a derivar de alguna u otra forma en investigaciones ministeriales ni en procesos judiciales contra los expresidentes. Es cierto, fue la intención original del presidente. De hecho, nos lo inició y ahí es donde nos tenemos que remontar a la transición. En la transición, cuando empezó a surgir la idea de hacer consultas, primero las que no fueron oficiales, como las del aeropuerto de Texcoco y demás, pero barajó el presidente la posibilidad de poner un punto final sobre los hechos del pasado, sobre los posibles delitos que pudieron haber cometido sus antecesores y seguir adelante, ¿no? Un punto final para mirar hacia adelante. Yo digo, eso es un pacto de impunidad, ¿no? En un país que tiene tantas atrocidades y tantas víctimas y tantas fosas clandestinas y tantas personas desaparecidas, pues poner un punto final, pues, ¿a qué posibilidades de construcción de verdad te lleva esto, ¿no? Claro, sobre todo porque son hechos recientes, ¿no? Sí, Mientras más lejanos en la historia los hechos es más difícil esclarecerlos, ¿no? Pero así aquí es. estábamos hablando además de los sexenios inmediatos anteriores. De los sexenios inmediatos anteriores y sobre todo de atrocidades o de cosas que hemos visto, vaya, desde Aguas Blancas hasta la fecha, lo que hemos visto estos días en Tamaulipas, que desde la perspectiva de la justicia, más allá de la seguridad, pues son deudas pendientes del Estado mexicano que en sus instituciones de seguridad y de justicia han sido colapsadas absolutamente por estos, sobre todo por estos 15 ya años de la mal llamada guerra contra las drogas que no para. Pero el presidente pues va en narrativas muy sencillas, muy fáciles de explicar y de entender, sobre todo por sus simpatizantes. Y en Ujú. esa idea de la narrativa, de construcción de narrativas, pues el presidente tiene adversarios. Los adversarios contra los que estuvo durante, ¿qué quieres? 20 años de campaña o 15, 16 años de campaña, pues obviamente eran Carlos Salinas, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. Y el problema de eso es que nos centramos a veces solamente en esos personajes, pero no vemos todos los pactos de impunidad, todas las redes de macrocriminalidad que persisten incluso porque la justicia no funciona en este país y esos serán a lo mejor los primeros o los últimos responsables. Esa interpretación no viene a lo mejor ahorita tan al caso, pero todo lo que no estamos viendo se esconde detrás de estas narrativas caricaturescas y simplistas de centrar la responsabilidad de todas las tragedias en 5 individuos en este caso. Ahora déjame desviarme un poco, ahorita Sí, sí, sí. volvemos al asunto de la justicia, pero si lo que el presidente quiere, ¿no? Como, como, Ujú. como dice, dicen varios analistas, es montar un circo, ¿no? Sí. O hacer propaganda, digo, vaya que lo hace, ¿no? Lo hace todos los días, no necesita una consulta para hacer eso, Es que se desviaron las cosas de la intención original del presidente por la corte. por la Corte. Ahorita estamos viendo que está encauzándolo o está reencauzando la verdad jurídica, la verdad que nos dio la Corte, a su discurso.
O sea, en la idea original del presidente, él inicia su sexenio y durante 76 ocasiones en sus mañaneras dice la consulta, yo soy de la idea del pacto, del punto final, pero hay que preguntarle al pueblo, ¿no? Al final el pueblo tiene la decisión en sus manos. Entonces lo vimos esgrimiendo estos argumentos que, pues, como dices, es parte de las mañaneras, del circo, de esa narrativa que tanto gusta a Sí, sus esas simpatizantes. oportunidades para hacer circo no le falta. Todas, ¿no? Esta era una de ellas, pero era muy importante porque la idea original era que en la elección que acaba de pasar del 6 de junio fuera cuando se realizara la consulta popular, ¿no? Con el juicio a expresidentes. Esa era su idea original, que por fin empieza a tomar forma en agosto del año pasado, cuando pues ya tenía el término para presentarla, para poder organizarla este año, y ahí es donde alienta a sus seguidores a conseguir firmas. Hay 3 formas para las que se puede iniciar una consulta popular, ¿no? Una es a petición del presidente, otra es una tercera parte de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. O sea, los legisladores, legisladoras pueden organizarse, juntar firmas entre ellos y por lo menos si juntan una tercera parte pueden hacer una solicitud de consulta popular. Y la tercera vía es la ciudadana. Tienen que juntar los ciudadanos el 2% de la lista nominal de electores en firmas recabadas para poder solicitar una Que consulta popular. además padecieron para juntarse. Padecieron y ahí hay una historia bastante interesante que merece también otra forma, otro punto de atención o verlo desde el ángulo de todas las limitaciones que hay para estos ejercicios de democracia participativa. 2% de esas firmas, pues es algo así como 1.860.000 firmas, ¿no? O sea, se veía bastante difícil. El padrón electoral, la lista nominal de electores, es de 93.439, perdón, 93 millones, perdón, 439.999 personas que estuvimos en posibilidad, por ejemplo, de votar este 6 de junio. En las firmas que recabaron los simpatizantes del presidente, los que fueron a las calles a pedir firmas para la consulta a expresidentes, les aparecieron firmas de personas muertas y presas, ¿no? Lo que pues yo tengo una experiencia ahí desde 2015, desde tiempos de la elección de la Asamblea Constituyente. A mí me tocó que políticos se acercaran y nos dijeran, oye, te doy esta lista, este padrón de tal programa, de tal lugar, y pues ahí nada más llénalas, ¿no? Pues nosotros dijimos, absolutamente no. Y fue ahí que nos dimos cuenta que era bastante difícil juntar firmas de forma derecha, ¿no? Aquí dicen ellos que juntaron hasta 2,5 millones, una cosa así. Sí, que es, bueno, preocupa porque la consulta, ¿no? Más allá de la intención original del presidente y en lo que está derivando, ¿no? Que no es del todo lo que él quería, pero Ujú. la consulta en sí misma tiene un valor. Sí, Esa consulta o cualquier otra consulta. claro. Claro, un valor democrático, una deuda pendiente. O sea, vimos ya desde, ¿qué quieres? 10 años atrás, esfuerzos importantes de movimientos como Reforma Política Ya, que precisamente impulsaban este tipo de mecanismos de democracia participativa, ¿no? O sea, la distinción entre la democracia representativa y la participativa es que la representativa, pues vamos a votar cada 3 años, esas son nuestras autoridades y nuestros representantes en congresos locales y el federal, eh, pero la democracia participativa te obliga a mantenerte pendiente de los asuntos del país. Por eso es sumamente importante que estos ejercicios en verdad superen la simulación y todas esas barreras que están en la ley, y uno de esos era el umbral del 2% que se tenía que alcanzar para que ciudadanas y ciudadanos pudieran hacer una solicitud de consulta popular. Pero bueno, todo esto, como decíamos, deriva de la intención del presidente. Él alentó que se hiciera ese ejercicio y se reservó hasta el último momento, que fue el 15 de septiembre del año pasado, el plazo límite que tenía para poder presentar una solicitud de consulta popular. Lo podía hacer él, insisto, el Congreso o las ciudadanas y ciudadanos. Lo hicieron las ciudadanas y los ciudadanos, pero antes de que si se las validaba el INE, o si verificaba eh, que las firmas fueran derechas, que las firmas fueran reales y que alcanzaran ese 2%, pues el presidente dijo, eh, para que no quede ahí y para que no quede en manos pues, del perverso INE, yo mando la pregunta directamente. ¿Y a dónde la manda? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí es donde empieza lo que en verdad fue una derrota del presidente ante la Suprema Corte de Justicia. Oye, a ver, ahora, déjame ponerte esta otra Sí. de opinador diverso, ¿no? O sea, lo que dicen es más o menos, si el resultado de la consulta es que Ujú. una mayoría acaba por
expresarse a favor del esclarecimiento de los hechos del pasado, ¿no? Ujú, Entonces, el problema es que el presidente tendría que hacer algo al respecto. ujú. ¿Y qué va a hacer? Exacto. ¿Va a levantar denuncias? Que por cierto, ¿no? Si tenía forma de probar delitos, debió de haber presentado antes. Ujú. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué escenarios ves, no? A partir de la consulta, ¿cuáles son los escenarios que tú ves? Mira, en casi todos los escenarios gana el presidente. Y lo digo desde la frustración de lo difícil que es alcanzar ese 40% necesario de personas que tienen que participar el 1 de agosto. Es Nada más casi para imposible, darnos, ¿no? es casi imposible. Venimos de una elección del 6 de junio donde la participación ciudadana fue del 52%, más o menos, 52.7 reportó el INE. Son algo así como 48 millones de personas. El 40% de esa lista nominal de electores, que ya decíamos es de 93 millones de personas en números cerrados, son 37.3 millones de votos necesarios por el sí o por el no para que la consulta sea vinculante. ¿Para quién es vinculante? Es decir, obligatorio su cumplimiento. Para el presidente de la República, está clarísimo en la Constitución, en la Ley Federal de Consulta Popular, para el Congreso y para las demás autoridades competentes. Ujú. En el análisis de la propia Corte, dice, a ver, no se le puede consultar o no se puede poner a juicio popular o a consulta popular los temas de la justicia. No se consulta, no se someten a consulta. Sí, digamos, hay un debate interesante entre qué tantas cosas de la justicia sí apelan a la participación ciudadana, ¿no? Es un debate bastante interesante, pero pues sí, para que quede claro, o sea, las funciones ministeriales, lo que tienen que hacer los ministerios públicos y los jueces, pues no puede ser sometido a consulta. Entonces la Corte, en algo muy extraño, le cambia la materia al presidente. El margen que tenía realmente la Corte era ajustar la pregunta a su constitucionalidad. Pero veamos las preguntas. Mientras el presidente enunció a sus antecesores, a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, con todas sus letras, con todos sus nombres y apellidos, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, la Corte, si vemos la pregunta, deja señalados actores del pasado, ¿no? Sí, habla de Políticos. hechos, no de personas. De hechos, no de personas que sí tienen que recaer o sea, sí lo ajusta como actores políticos del pasado, pero sobre todo no hay margen, no hay una palabra y sobre todo hay una sentencia que no respalda de ninguna forma la idea de un juicio o de una investigación ministerial al presidente. Entonces, ¿qué sí hace la Corte? Aquí es donde se perdió, aparentemente al país se le perdió esta parte de la historia. Medios están repitiendo, muchísimos medios de comunicación, muchísimas personas, pues ya aceptaron la narrativa de Palacio Nacional de que esto es una consulta para juzgar expresidentes y pues es sorprendente, ¿no? ¿Por eso gana? O sea, por eso decías, en cualquier escenario que yo veo, ¿el presidente gana? El presidente gana porque como el 40% es difícil de alcanzar, ¿qué más le da? O sea, si su Si intención... no va a ser vinculante, es Si no decir, ser vinculante, si para él esto está sirviendo a sus bases para organizarse, estamos viendo que Morena está metidísimo en el ejercicio de invitar a la gente a participar en la consulta bajo el engaño de la consulta para expresidentes. Pero gana porque pues entonces tenemos esta parte del circo, esta parte del show, hasta el 1 de agosto y lo que pueda venir después. Solo pierde el presidente, y esa es creo que la reflexión principal. El presidente pierde si contestamos sí más del 40% de las mexicanas y de los mexicanos. ok, Y ahorita si quieres hablamos por qué. sí, Ujú. porque tú escribiste que frente a todos estos hechos que han quedado impunes en el pasado, ya que la consulta se va a hacer, porque se va a hacer Ujú. cara, eh, con problemas, como quieras, ¿no? Sí, Hay que sacarle provecho, ¿no? yo creo que sí. Hay que hacer notar, tú escribiste la importancia de la justicia transicional y sus herramientas, ¿no? Como las Ujú. comisiones de la verdad. Entonces, hay de dos sopas, ¿no? La consulta se va a hacer. Entonces, Sí. podemos criticarla y tirarla a la basura Ujú. o aprovecharla de Sí, una manera distinta de lo que querría el presidente o de lo que se proponía el presidente. así es. Creo que el reto es construir una narrativa desde la verdad hacia la verdad. Es increíble que el debate se esté dando entre tantas mentiras cuando lo que está en el centro es el derecho a la verdad. Ujú. ¿Qué tenemos que hacer? Voltear a ver a las víctimas. Rescatar esta historia que está perdida para gran parte de la prensa nacional, lamentablemente, que es que cuando estaba
este ejercicio en las calles de ciudadanos juntando firmas, el presidente diciendo en las mañaneras, juicio expresidentes, juicio expresidentes, juicio expresidentes, varios colectivos de víctimas del país, y cuando digo colectivos de víctimas me refiero a las madres buscadoras, a las hermanas, a los familiares, que todos los días nos muestran el dolor más terrible de este país. Yo siempre he dicho, este país se sostiene en la dignidad de este país se sostiene en los hombros de las mamás que se la pasan buscando restos de sus hijos en las más de 4,000 fosas clandestinas que tiene este país. Por ellas, que están al margen, por supuesto, de esta grilla política y del juicio expresidentes, o sea, no hay nadie que yo conozca de colectivos de víctimas que haya respaldado la idea lisa y llana de un juicio expresidentes, porque ni que fuera a juntar firmas, porque ellas están buscando a sus personas amadas, enfrentándose a las fiscalías todos los días, enfrentándose a ministerios públicos o a fiscalías que son incapaces de reconocer los cuerpos de esta gran crisis forense que tenemos en nuestro país. A ellas hay que voltearlas a ver, porque lo que sí hicieron en agosto del año pasado fue sacar un pronunciamiento, hacer un pronunciamiento enérgico dirigido al presidente y al Congreso, para que si se quería avanzar en esta idea de la consulta, no se hiciera con esta ridiculez de juicio expresidentes, porque no derivaría en algo que nos llevara al esclarecimiento de estos hechos del pasado, estos hechos que han provocado esta crisis humanitaria de fosas clandestinas, de desapariciones y de muertes, de violencia, que es innegable la violencia que vive este país y las tragedias que vemos todos los días. Entonces plantearon algo que se llamó la pregunta correcta. Y la pregunta correcta precisamente hablaba de estos mecanismos de justicia transicional. Era algo así como, ¿está usted de acuerdo, no, que el presidente con sus facultades pueda solicitar a la ONU que se establezca una comisión, un mecanismo internacional contra la impunidad y una comisión nacional de la verdad? ¿Qué es esto? Esto es la famosa, como decías, justicia transicional, ¿no? Son mecanismos extraordinarios a la justicia que conocemos, a la de los ministerios públicos y la de los jueces, que suelen realizarse en países que vienen saliendo de ciclos de violencia pues demasiado grandes y de años atrás y que han provocado atrocidades, ¿no? Por ejemplo, dictaduras militares, conflictos armados. Entonces, lo que se hace es, a veces con apoyo internacional o principalmente con observación y apoyo internacional, es crear estas comisiones de la verdad como uno de los mecanismos posibles de la justicia transicional, donde más que buscar juicios inmediatamente o verificar qué está pasando en las fiscalías y demás, se crean espacios seguros para que las víctimas, y ojo, los victimarios, o sea, también las personas que pudieron ser delincuentes o presuntos delincuentes que están en la cárcel, o que tienen una verdad, o que tienen algo que decir, puedan construir un panorama, un contexto que nos dé una explicación a la sociedad, principalmente a las víctimas, pero a toda la sociedad, de dónde venimos, de por qué esta violencia sigue hoy en día. Entonces, se crean estas comisiones, se trata de generar ese contexto, esa narrativa contada desde distintas perspectivas, y a la par se pueden ir viendo o identificando las cosas que están tan mal en el país, que hay que hacer reformas, que hay que hacer cambios institucionales, y van generando ese conocimiento. O sea, son procesos súper interesantes. Hay más de, creo, 40 modelos o formas en las que se pueden crear este tipo de mecanismos de justicia transicional. México requerirá el suyo propio con nuestra realidad, pero pues hay ejemplos como la CICIG de Guatemala, ¿no? La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que pues, recientemente terminó muy mal justo por un golpe autoritario del propio gobierno, pero son esos mecanismos a los que hay que ver bajo la idea, que creo que coincidirá nuestra audiencia, que la justicia está colapsada. Se ha hecho Sí, absolutamente todo. ahora, a ver, para cerrar, Alfredo, si es cierto que la consulta, no, perdón, que la justicia no se consulta, salvo como tú dices, con cierta excepción, Ujú. pero tampoco se simula. Exacto. Esta consulta podría ser como un pequeño paso, ¿no? Pero un inicio, digamos, para acercarnos a la verdad Ujú. y entonces a la justicia. En este sentido, igualmente, si no es vinculante y si la consulta, si ganara el sí, Ujú. pero no con el porcentaje necesario, y no fuera, y dado que no es vinculante, entonces, ¿qué ganaríamos? ¿Qué estaríamos dándole en realidad a las víctimas? Un mensaje contundente
construido a partir de los colectivos de víctimas y de las víctimas, que en estos días sacarán un pronunciamiento, tengo información de ello, voltearlas a ver y retomar esta parte de la historia que te digo está perdida tanto de lo que pasó en sociedad civil como en la corte, pero incluso irnos a 2018. López Obrador prometió el 8 de mayo de 2018, en un evento organizado justo por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y luego lo reiteró el 14 de septiembre, ya en la transición, ya como presidente electo, ante cientos de víctimas, en este evento que no sé si recuerdas fue muy fuerte, que hasta un padre se desvaneció. Bueno, detrás de todo ese impacto que vimos, prometió el presidente esas comisiones de la verdad. O sea, el presidente ya había dicho que sí a esto. Pero de repente llegó al gobierno y Alejandro Encinas y la Secretaría de Gobernación tiraron esa agenda que incluso se construyó con ellos a la basura. No hemos visto absolutamente nada de eso. Entonces, como la consulta puede ser obligatoria para el presidente de la República y para el Congreso, le da a las víctimas un margen de construir herramientas o de estar presionando desde un lugar distinto, ¿no? De recordar esa agenda abandonada, de voltear a ver estos ejercicios que se han llevado a cabo en otros países que van saliendo de sus conflictos y poderlo tomar de ahí. Y sobre todo la oportunidad de construir una nueva narrativa sobre la justicia y sobre la verdad, sobre un derecho a la verdad en un país que todos los días le apuesta a la desmemoria. Si dejamos este ejercicio en manos de los partidos políticos, vamos a seguir viendo este show nauseabundo que hemos estado viendo, ¿no? Por un lado, la oposición, que pues tampoco le conviene una consulta popular así. ¿no? Absolutamente estéril. Absolutamente estéril. Mario Delgado diciendo que el INE está obstaculizando la consulta, cuando el que no dio recursos fue el presidente, ¿no? Pues no sé de dónde querían sacar 800 millones de pesos en un primer momento, o dónde pensaban que los iba a sacar el INE, que fue lo que pidió. Vaya, el INE hasta litigó en la Corte, presentó una controversia constitucional para que se le asignaran recursos. La Corte dijo no. Entonces, lo que vamos a ver es solamente la instalación de una tercera parte de las casillas que vimos el 6 de junio. Es sumamente difícil. Y si se lo dejamos a los partidos políticos, quienes están encabezando el ejercicio en las calles y en las asambleas informativas de Morena y demás, van a terminar haciendo el ridículo. ¿Cuánto obtuvo Morena en la elección del 6 de junio? De votos, 17 millones. Pero bueno, 2018 obtuvieron 30.1 millones, ¿no? Lejos de los 37.3 millones que se necesitan. La participación ciudadana, como decíamos, fue de 48 millones de personas. Es cuesta arriba. No, está en chino. Está en chino. Es prácticamente imposible, pero sí, o sea, sí por distintas formas, las personas que están en desacuerdo con el presidente quieren hacer algo respecto a este presidencialismo mágico que lo decía en el artículo, que es un término que acuñó Almadelia Murillo, ¿no? Vivimos ya en un presidencialismo mágico. Si queremos romper eso, si queremos romper el circo, la mentira, el engaño, uno, dejemos de repetir que es una consulta para juzgar expresidentes, no se lo dejemos en manos de los partidos políticos. A ningún partido político le conviene que sucedan estas comisiones de la verdad. Y vamos a darle el revés al presidente a partir de la verdad, en búsqueda de ese derecho a la verdad, ¿no? Combatir la mentira con la verdad y con miras a que haya este esclarecimiento de los hechos del pasado en mecanismos alternativos de justicia, porque, insisto, todo ya se ha intentado. Este país necesita explorar nuevas cosas. Este gobierno las prometió, se le olvidó, las tiró a la basura. La consulta popular, con el revés que tuvo Andrés Manuel en la Corte, abre la posibilidad de impulsar la justicia desde ahí, siempre y cuando rompamos ese hechizo presidencial que nos tiene a todos diciendo y repitiendo que es una consulta para juzgar expresidentes, que de ninguna forma lo es. Alfredo, muchísimas gracias. Al contrario, querida María. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí lo veo la próxima semana en Latinos.